Amén. Podemos tomar asiento. Cada vez que voy la batalla a perder. ¿Y qué pasa cuando la perdemos? ¿Qué pasa cuando vamos a la escuela y no queríamos ir, o vamos a la universidad y no queríamos ir, o ni siquiera vamos al trabajo porque hay un pesar, hay un desaliento, hay un desánimo tan grande que no tenemos la fuerza para seguir? ¿Qué pasa si llegáramos a perder esa batalla? Esta mañana he titulado este mensaje, piensa en esto, cómo superar el desaliento. Y quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12:3, dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Leámoslo una vez más. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay momentos en los cuales podríamos nosotros definir muy bien el desánimo, como lo define este versículo. Este versículo dice que el desánimo se hace presente cuando nuestro ánimo se cansa hasta desmayar. En el contexto, el autor de Hebreos está simulando la situación y el escenario de una carrera en un estadio donde hay muchos testigos y donde todos están allí en las graderías animándonos a completar la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana. Y muchos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando conocimos de Él, cuando empezamos a saber del Evangelio, lo hicimos con entusiasmo, lo abrazamos con un amor tan tremendo, empezamos a leer la palabra, a obedecer, a practicar aquí y allá, y vimos un crecimiento y un cambio. Pero en algunos pareciera que a medida que vamos corriendo y que vamos desarrollando esa carrera, como que poco a poco el desánimo se fuese haciendo presente, porque las cosas no van cambiando de la misma manera que nosotros lo hubiéramos esperado, porque las situaciones que estamos enfrentando cada día, cada vez son más pesadas y requieren de una fortaleza mayor para poderlas sobrellevar. Por distintas razones y motivos, nosotros podríamos llegar a cansarnos hasta desmayar, hasta renunciar. Y esto no solamente es exclusivo de personas que tengan una fe en el Señor o que no la tengan, personas que digan yo no confío en Él, o yo no creo en su palabra, o no creo en sus promesas. El desánimo y el desaliento puede hacerse presente en nuestras vidas. John Piper dice, ¿verdad?, acerca de este texto y acerca del desánimo justamente, que la incredulidad es la raíz de ceder al desánimo. La incredulidad es la raíz de ceder al desánimo. Ahora, no todos los desalientos o todos los desánimos o toda la tristeza que pueda venir a nuestra vida tiene necesariamente un origen espiritual. Pueden tener varios orígenes, pueden haber varios elementos a través de los cuales se inicie ese desaliento. Puede ser un componente físico, clínico, emocional, pero sin duda alguna, en todos los procesos de desánimo y de desaliento, el factor espiritual es determinante para enfrentar una crisis de desánimo o de desaliento. Pensar que solamente las terapias, el consejo, la escucha o el medicamento nos puede sacar adelante sin estimar adecuadamente el componente espiritual es perder un valioso recurso que Dios ha puesto a nuestro lado. Cuando estaba escuchando acerca de esta concepción que el hermano John Piper tiene del desánimo, golpeó mi mente y golpeó mi corazón. Porque en los momentos en los cuales yo he experimentado desánimo, nunca había considerado que fuese una crisis de incredulidad. Es decir, nunca había pensado que fuese el no centrarme en las palabras y las promesas de Dios. Sin embargo, qué interesante lo que acabamos de recordar a través de la alabanza del poderoso gigante.
cada vez que voy la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Cuando murió el autor Robin Williams a causa de su suicidio, consultaron al doctor Keith Ablow, un psiquiatra muy reconocido en Estados Unidos, y él dice: sé que la depresión es tan dolorosa y tan sigilosa como el cáncer. Los estudios lo han demostrado. Probablemente nosotros no sabremos, no somos conscientes que tenemos este tipo de cáncer, pero algunos de nosotros ya sabemos y hemos experimentado lo que significa padecer la depresión en nuestra propia humanidad. Ese desánimo y desaliento que poco a poco va cobrando el poder, el control de nuestra vida y nos hace pensar que no hay futuro, o nos hace verlo cada vez más gris y más oscuro, como cantábamos en esa alabanza. Y este doctor lo decía en torno al suicidio, de Robin Williams allá en el 2014, en el mes de agosto, porque precisamente hacía mención que una persona como él, que había alcanzado fama, que tenía riqueza, que tenía logros, que trabajaba en llevar el buen humor y la alegría a otras personas, ¿cómo fue posible, le preguntaran, que su vida desembocara justamente cortándola, cuando ya había logrado muchas de esas metas y expectativas? Y una de las cosas que explicaba este doctor es que la depresión es así, y el desánimo o el desaliento, cuando no se maneja de una buena manera, cuando se mantiene por un tiempo demasiado prolongado, puede llevar a nuestra vida el rompimiento de relaciones, puede llevar a nuestra mente la idea del suicidio, puede llevarnos sencillamente a pensar que la única forma de solventar es cortando aquello de raíz. Por eso es tan importante entender cómo operan esos sentimientos de desánimo y de desaliento cuando se hacen presentes. El pastor Johnny Hunt menciona en su libro Callados, en cuanto a este tema, la depresión como una impostora insiste en que nadie se preocupa por ti, ni siquiera Dios. Empequeñece todo lo que has hecho y te hace crecer, y te hace creer que tu vida no ha servido para nada. Piensa todo en lúgubres tonos grises, creando una imagen sombría y sin esperanza en el horizonte. Por esto es que muchos empiezan a preguntarse: ¿para qué vivir otro día? Si tú te has sentido así en algún momento, si tú estás experimentando en estos días el desánimo y el desaliento, bienvenido esta mañana, porque te sumas a las decenas, cientos y miles de creyentes que experimentamos ese tipo de sentimientos y que muchas veces no sabemos cómo afrontarlos de una manera que sea efectivo para nosotros superarlo y darle la gloria a Dios y poder salir adelante y honrarlo a Él en todo lo que nosotros hagamos. Qué tremendo es estar en ese sentimiento y tener esa perspectiva de nuestra vida. A algunos probablemente les pasa en el ocaso de sus vidas, cuando ya están cosechando el fruto de todo su trabajo, y probablemente se perciben sin un bien en el cual hayan podido invertir. Se perciben quizás con relaciones rotas y con estelas en todo el camino. Y entonces pueden llegar a pensar poco a poco y cada vez más convencerse de una mentira, que su vida, que tu vida no vale para nada, que todo lo que has hecho no ha servido y no ha sido suficiente. Si tú estás experimentando esos sentimientos o los has experimentado, tú sabes lo que es el desánimo, el desaliento, tú sabes lo que es la depresión. Quiero entonces que vayamos otra vez al texto que hemos leído en esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice:
considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. De quien está hablando el pasaje en el contexto es del Señor Jesús. Y dice justamente acerca de él, considerad. La palabra que se utiliza en el texto original es la palabra de donde viene nuestra palabra castellana analiza o analizar. Y está hablando de que esta debe ser una actitud permanente en nuestra mente. La semana pasada veíamos qué clase de pensamientos nosotros dejamos que se aniden allí. Y veíamos los recursos espirituales que tenemos para enfrentar ese pensamiento negativo que nos asalta cada día. Recordábamos un estudio donde el 80% de nuestros pensamientos tienden hacia lo negativo. Y entonces veíamos la importancia que tiene la palabra de Dios cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que hay cosas en las cuales debemos pensar y cosas en las cuales no debemos pensar. Cuando atravesamos el desánimo y el desaliento, una de las cosas que deberíamos nosotros pensar, deberíamos considerar, deberíamos tomar el tiempo que sea necesario para meditar detenidamente, es en el ejemplo de Jesús. Es en la persona de Jesús. Es en el hombre que sufrió ansiedad, angustia y probablemente desaliento en algún momento de su vida. Y hay algunas áreas y facetas del Señor Jesús que yo creo que debemos considerar en el entorno de este pasaje. Primero, debemos ver la vida de Jesús sin distracción. Veamos lo que dice el versículo 2 de este pasaje, Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa expresión, puestos los ojos en Jesús, habla en el entorno de una carrera, habla en el entorno de un atleta que quiere correr para llegar a la meta, que no se quiere caer, que no se distrae con nada, así esté su novia, su esposa, así esté sus padres, así esté lo que esté a los lados, se enfoca en la meta porque quiere llegar. Y una de las cosas que debemos aprender a hacer en medio de los sentimientos que afloran cuando el desánimo se hace presente es mantener la mirada en Jesús sin distracción, volverlo a ver a Él y entender todo lo que Él pasó como hombre y cómo eso lo faculta, cómo eso lo capacita para entendernos y ayudarnos. Una de las cosas que debemos considerar constantemente es la vida de Jesús sin distraernos, cómo Él enfrentó la crítica, cómo Él enfrentó cuando las expectativas que se tenían no se cumplieron en el caso de una persona cercana a Él. Cómo el Señor reaccionó cuando tenía un problema y qué era lo primero que hacía. Cómo manejó el estrés y la ansiedad. Cómo el Señor manejó su relación con el Padre en medio de todas las ocupaciones diarias que Él tenía. Debemos aprender a contemplar y ver la vida de Jesús sin que nada nos distraiga de ello. Lo segundo que debemos aprender es comparar la vida de Jesús con la nuestra. Yo no sé cómo serán ustedes, pero a veces a mi mente le da por compararme con otras personas. Y yo les decía la semana pasada que siempre que vamos en ese ejercicio de compararnos con otras personas, siempre hay alguien mejor que nosotros, siempre. Pero si la Biblia nos llama a compararnos con alguien, es a compararnos con Jesús, es a comparar nuestra vida con la vida de Él, y es a que constantemente estemos reflexionando
cómo nuestra vida puede parecerse más a la de Él. Si con alguien debemos estarnos comparando, es con Él y no con nadie más. Y por eso el versículo 3, cuando dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, veamos qué fue lo que pasó Jesús, y ya vamos a ver algunos elementos generales. Veamos qué fue lo que Él sufrió. Y al considerar y comparar mi sufrimiento, al comparar mi decepción, al comparar mi frustración, al comparar mi desánimo con lo que Él pasó, dice el autor de Hebreos, el resultado debería ser inevitable. Cuando consideres la vida de Él, cuando veas todo lo que pasó aquí y cuando veas que Él fue levantado de los muertos, ¿sabes qué va a pasar? Tu ánimo no se cansará hasta desmayar. Muchas veces cuando nuestro ánimo ha desmayado es sencillamente porque hemos dejado de comparar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra crisis personal con la vida de Jesús. En tercer lugar, considerad aprender de Él. Mateo capítulo 11 nos habla de esta invitación que el Señor Jesús nos hace. Y Él dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escuchen esta frase: y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra almas es la misma palabra que en el versículo 3 de Hebreos 12 se traduce vuestro ánimo. ¿Sabe qué es lo que sucede con nuestro ánimo, con nuestra alma, con nuestra psiquis? Es que cuando nosotros, como hijos de Dios, dejamos de tener la perspectiva correcta en Jesús y el propósito para el cual Él nos ha puesto aquí en la tierra, poco a poco el desaliento va entrando en nuestro corazón hasta que nos cansamos y desmayamos. Esas dos palabras son palabras utilizadas por Aristóteles en el entorno de una carrera también. Es y describe justamente cuando ha terminado una carrera y la persona probablemente no llegó a la meta, y esa persona que no llegó a la meta ya baja todo el speed, baja todo el esfuerzo, se cansa y ya se queda allí postrado, ¿verdad? O jadeando precisamente porque no logró el objetivo. Pero el Señor Jesús dice que si aprendemos de Él, que si logramos llevar el yugo de Él, que es manso y humilde de corazón, dice que nosotros vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Tener esa palabra de Dios, esa presencia de Dios que traiga descanso a nuestras almas, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir. Y ese descanso solamente lo puede dar Él. Debemos aprender por tanto de Él. Considerad, en última instancia, creo yo, imitarle a Él. Versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos, por tanto, no solamente aprender de Él, sino seguir sus pasos. Debemos imitarlo, que de la misma manera en la que Él buscó al Padre en todo momento de angustia o de necesidad, así nosotros vayamos y lo busquemos. Que de la misma forma que Él tenía presente la palabra de Dios y las promesas que habían sido dadas para Él, así también nosotros aprendamos a hacer de esas promesas peticiones de oración incluso delante de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor Jesús soportó? Porque dice el versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Esa palabra sufrió es una palabra que describe a una persona que está soportando un peso, quizás como un físico-culturista lo haría, o un levantador de pesas profesional que levanta cierto porcentaje de peso,
pero su desafío y su reto es levantar cada vez mayor. Pues esa acción, ¿verdad?, es lo que describe ante las eventualidades de la vida. Es desarrollar esa capacidad de soportar el peso que la vida muchas veces nos traslada por nuestras decisiones, por nuestras equivocaciones o sencillamente por los procesos que nos ha tocado pasar. ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de soportar debajo de poder tener ese peso y tener la capacidad y el carácter para que eso no nos aniquile por completo? ¿Qué fue lo que el Señor soportó? Bueno, entre las cosas que Él soportó, Él se encontró con una incredulidad obstinada. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Él traía un mensaje de esperanza. Venía a salvar al mundo. Y vean lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 11. Cuando relata justamente esa incredulidad con la que él se vino a encontrar. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y constantemente, delante de aquellos a los cuales él venía a salvar, él encontró una barrera, él encontró una incredulidad obstinada, encontró que había una oposición también hacia él, una oposición durísima. Una oposición que no le daba tregua, que estaban buscando en qué fallar, como aquellas personas que podrían ser una causal de desaliento, de desánimo, porque muchas veces están allí esperando que cometamos un error, y cuando cometemos un error, eso es como la sangre que cae en el océano y los hace convertirse en tiburones para tirarse encima. Pues así enfrentaba la oposición el Señor. Estaban esperando el más mínimo error de parte de Él. Estaban esperando la más pequeña falla de parte de Él, para que entonces se le fueran encima y devorarlo completamente. Ese tipo de oposición es la que Él enfrentó cada día de su ministerio, cada día que salía, por cada milagro que hacía. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que eso significa emocionalmente, todo lo que eso significa en la vida y en el corazón de Jesús, probablemente no hemos experimentado nosotros eso de la manera tan intensa en la que Él lo vivió. Sí podemos entenderlo, lo que significa y lo que se siente, pero al considerar lo que Él ha soportado, no es igual. No es igual. Porque a veces nuestras motivaciones para hacer algo son egoístas. A veces nosotros lo que queremos es cumplir nuestros planes, pero Él vino a salvar al mundo. Él vino a dar su vida por los que se habían perdido. Él no merecía esa contradicción de pecadores y enfrentó esa oposición durísima. Jesús sufrió el odio de un mundo pecador, opuesto a la verdad de Dios, de aquellos hombres y mujeres que se esperaba que amaran al Señor y que su confianza estuviese en Él y que ellos fuesen portadores y proclamadores de la verdad de Dios. Lo que encontró fue un odio de ese mundo pecador que es opuesto totalmente a la verdad de Dios. Eso es lo que en la Biblia hace la figura de la Babilonia, como esa ciudad humana, como ese esfuerzo que hacemos los hombres para levantarnos en contra de la voluntad de Dios, contrario a lo que la voluntad de Dios dice, basados en nuestra autosuficiencia y en nuestras propias fuerzas. Él tuvo un choque frontal, un odio de parte de ese mundo pecador, que no escatimaron los romanos en que, a pesar de que fuese un hombre justo, cuyos juicios fueron amañados, matarlo en la cruz de manera cruel e injusta. Jesús llevó sobre sí mismo la ira de Dios por nuestros pecados. No solamente fue lo que experimentó en el día a día, en lo que Él estaba haciendo, sino que también fue esa carga emocional y espiritual que significó cargar con todo mi pecado, cargar con todo el pecado de la humanidad,
cargar con todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y no solamente cargar con los pecados, sino experimentar, ser objeto de la ira de Dios a causa de ese pecado. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento ha de significar experimentar esto! Y el autor de Hebreos nos dice que el Señor sufrió esta contradicción de pecadores. Y a pesar de que sufrió esa contradicción de pecadores, no desistió, no dio la espalda, no desmayó, aunque tuvo la intención probablemente de hacerlo en su humanidad. Porque enfrentar esa muerte injusta y cruel para el Señor no fue nada fácil. Y por eso encontramos justamente nosotros en la Escritura que llegado cerca el momento de partir de este mundo, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Lucas capítulo 22, versículo 39 dice, y saliendo se fue. Lucas 22, 39, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Él tenía una angustia tan grande en ese momento que un autor hace el contraste entre la turbación que tenía el alma, el espíritu de Jesús esa noche, y el llamado que él le había hecho a sus discípulos acerca quizás un par de horas o unos minutos antes. En Juan capítulo 14, el versículo 1 y 2, ustedes tienen ahí cerca el Evangelio. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Empieza este texto diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y el Señor Jesús anima a sus discípulos a que su corazón no se angustie. Pero la misma palabra que se usa en Juan 14:1 es la misma palabra que se ocupa cuando el Señor estaba en Getsemaní. Cuando dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y es curioso porque el Señor Jesús dice, no se turben, no se angustien, no se desanimen, no se desalienten. Pero lo vemos a Él aquí librando su lucha, porque hubo algo que fue tirado con toda intención, como un bombardeo, para hacerlo dudar. Pero ¿qué fue lo que lo hizo soportar? Primero los Corintios 13:7 nos da una idea. Dice del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa palabra traducida soporta es la misma palabra que en el versículo 3 dice, Él sufrió tal contradicción de pecadores. Él soportó, Él se puso debajo de todo ese peso, debajo de todo ese dolor, debajo de toda esa carga y logró soportar por amor. Por amor. Él sabía que no había otra forma de que tú y yo tuviéramos esperanza de salvación, de redención, pero también de vivir la vida en el día a día, en el trabajo, en el seguro, en el hospital, en la empresa, en el gobierno, en la universidad, en la calle, si Él por amor no soportaba por nosotros. Y entonces el autor de Hebreos dice, considerad. O sea, no digan solamente es que Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios, es cierto, pero considérenlo en su humanidad también. Vean lo que Él sufrió. ¿Qué hombre podría sufrir todo lo que Él sufrió? Y entonces, yo te pregunto esta mañana,
¿Qué te hace desmayar? Yo me he tenido que preguntar esta semana, ¿qué me hace desmayar? ¿Qué es aquello que Satanás tira como una bomba en tu corazón, que te hace desfallecer? Tienes que identificarlo. Que se olviden de mí, que no me den las gracias, que me den la espalda, que la gente no cambie, que yo no cambio. ¿Qué te hace desfallecer? ¿Qué te hace desmayar? ¿Qué es aquello que llegues a la meta o no, hace que tu ánimo, tu aliento se te salga y ya no quieras continuar? Debes identificarlo. Porque si nosotros logramos identificarlo, vamos a poder actuar como Jesús lo hizo en Getsemaní. La bomba que tiró Satanás en el corazón de Jesús probablemente tuvo que ver incluso con pensamientos como: ¿y valdrá la pena morir por la humanidad? ¿Y valdrá la pena todo este sufrimiento y sacrificio que hay que pasar? ¿Valdrá la pena todo lo que estás atravesando? Y el Señor no se entregó a ese pensamiento ni a ese sentimiento. Qué interesante que Él buscó compañía. Y a veces el desaliento y el desánimo se hace peor por dos razones. Uno, porque no siempre sabemos de dónde proviene. Y cuando no sabemos de dónde proviene el desánimo o el desaliento, eso genera más ansiedad. Pero dos, porque no tenemos gente de confianza con quien ser vulnerable y compartir lo que estamos pasando. Eso hace todavía que esta mentira del desánimo y del desaliento parezca omnipotente, a pesar de que es tan solo una mentira de Satanás, un arma de él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vamos a levantar un pie para dar un paso otra vez e ir en la dirección que Dios quiere? ¿Cómo me levanto para volver a la carrera y correr de tal manera que obtenga el premio? ¿Cómo hago para que mi ánimo no se canse hasta desmayar, sino cobrar ese aliento y volver a salir adelante? Hermanos, siempre que vemos la angustia y la crisis de que pasamos nosotros como seres humanos, nunca me voy a cansar de decirles: ten presente sus promesas y vuélvelas tus oraciones personales. El Señor Jesús dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo, se los doy la cita exactamente para que la puedan anotar. Dice: Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y llegar entonces de rodillas, pero según sea nuestra angustia, postrados, arrodillados, totalmente derribados delante de Él, y decirle: Señor, tú has prometido que eres mi ayudador, que jamás me vas a dejar, jamás me vas a desamparar. Ayúdame a no temer lo que me pueda hacer el hombre, su crítica, su juicio, su incomprensión, sino a confiar en tu palabra y poner mis ojos y mi mirada en ti. A clamar de esa manera cuando estamos justamente en los momentos de mayor desaliento. Pero además, confiesa los pecados que el Señor te esté revelando. Muchas veces el desánimo y el desaliento también se hace presente en ese componente espiritual, porque nosotros nos hemos alejado de hacer la voluntad de Dios. Porque ya sea que hicimos algo que debíamos hacer,
o dejamos de hacer algo que debíamos estar haciendo, el pecado se hace presente a nuestra vida. Y la única manera de entrar en convicción es dejando que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y es siendo tan humildes y tan sensibles que Él nos diga en qué hemos fallado, como lo expresa el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Hay momentos en los cuales también nosotros somos directamente responsables del desánimo que estamos pasando. Pero no tenemos por ello que pasar toda la vida frustrados, desanimados o derrotados. Porque si lo que genera nuestro desánimo, si lo que genera nuestro desaliento es un pecado, tenemos la oportunidad cada día de arrepentirnos, de confesarlo y de pedir la ayuda y la gracia de Dios. Algunos pasan purgando sus pecados en vida todos los días de su vida. No tenemos por qué vivir así. Si el Espíritu nos ha dado convicción de una falta, entonces debemos confesar nuestra falta delante del Señor. Y Él es, 1 Juan 1:9, fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, no guardes silencio. Busca amigos para compartir y orar. Yo ya les he dicho en otros momentos, pero a veces uno le cuesta creerlo según sus experiencias. La vida es frágil y a veces entre más joven y más saludable es uno y más posibilidades económicas tenga uno, menos le parece esto. Pero cuando uno ya pasó, que iba por una gripe y entra a un hospital y agarra una bacteria y se le complica y está casi al borde de la muerte, uno entiende la fragilidad de la vida. Yo quiero decirles, no debemos guardar silencio cuando estamos pasando en los momentos de desánimo. Debemos tener tal calidad de tiempo que podamos desarrollar amistad entre nosotros. Por eso es importante no solo ser parte de un grupo pequeño, no solo ser parte de un ágape, no solamente estar dentro de un ministerio, sino aprender a desarrollar relaciones espiritualmente significativas con las personas que están a nuestro alrededor. No tienen idea cuántos podríamos estar contagiados de este cáncer aquí en esta mañana, pero muchos hemos decidido sufrir solos la desesperación que genera el desánimo, el desaliento o la depresión. ¿Recuerdan a Jesús? Se fue al huerto de Getsemaní, pero no se fue solo. Y cuando llegó el momento de más angustia, aunque dejó a los 9, bueno, a los 8, porque Judas ya se había ido a traer a la guardia, agarró a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dijo: quédense aquí, oren, velen en oración, velen en oración, oren conmigo. Y él se fue a distancia de un tiro de piedra, dice, y se pone a orar, esperando que sus amigos también oren por él. Pero aún en medio de su angustia, yo quiero que vean, Jesús no dejó de orar. No dejó de orar. Aún en medio de la dificultad que experimentó, aún en medio de la imposibilidad que tenemos a veces de dar un paso, no dejemos de orar. También ve al médico y escucha lo que él tiene que decir.
Los doctores son personas que Dios ha puesto en medio de esta generación para hacernos ver algunas cosas en nuestro estilo de vida que no están bien. Y hay momentos en los cuales la fe y la palabra de Dios pueden ser suficientes, sin duda alguna. Pero el Señor ha puesto a los médicos como un complemento para nuestra vida, como esas personas que desarrollan el conocimiento del cuerpo humano, de la psiquis muchas veces, para darnos una palabra certera. Y yo sé que algunos de los que estamos acá, habiendo experimentado situaciones difíciles, hemos decidido ir a los médicos. ¡Qué bueno! El evangelio del cual leí que Jesús se angustió y sudó como grandes gotas de sangre fue escrito por un médico, por Lucas, el médico amado. Pero a veces hemos descuidado nuestro estilo de vida. Yo debo confesarles, ¿verdad? He dejado de caminar. Llevaba un buen ritmo, pero ya tengo meses de que no voy a caminar. Por eso estoy engordando. No se rían, ¿verdad? Yo sé que voy engordando, aunque ustedes no me crean. Y cuando vamos al médico, ¿qué nos dice el médico? Hazte estos exámenes, cuida los triglicéridos, ve el colesterol, haz ejercicio, no pases solo en las pantallas, haz esto, haz lo otro. Ve al médico y escucha lo que tiene que decir, porque probablemente eso que estamos experimentando, algo tiene que decir el doctor que Dios ha puesto acerca de nosotros. Pero en último lugar, ¿cómo lo hacemos? Nunca dejes de verlo a Él. Nunca dejes de considerarlo a Él. No permitas que la decepción de alguien a quien amas te haga quitar tu mirada de Jesús para volver a ver a esa persona que te falló. No permitas que esa enfermedad y ese diagnóstico de muerte que te han dado te haga quitar la mirada para dejar de verlo a Él. No permitas que la pérdida de tu autonomía te haga autoconmiserarte de tal manera que quite tu mirada de Él. Nunca dejes de verlo a Él. Contémplalo, imítalo, aprende de Él todos los días de tu vida. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, para poner nuestras cargas una vez más delante de ti. Pero queremos poner nuestras cargas, Señor, no solamente para sentir que nos vaciamos, no solamente para experimentar un gran alivio. Señor, ser libres del desaliento y del desánimo tiene la motivación de ser instrumentos adecuados para cumplir tu voluntad. En el contexto de Hebreos, el autor reconoce que nuestro ánimo se puede cansar hasta desmayar. Y yo no sé si esta mañana hay aquí personas cuyo ánimo se ha cansado tanto que ha desmayado. Yo sé lo que es sentir eso, Señor. Y Padre, Jesús sabe lo que es experimentar esto. Ayúdanos a que poco a poco podamos quitar esos matices grises que la depresión o el desaliento quiere poner en nuestro corazón. Esas mentiras del diablo a través de la depresión o del desánimo. Ayúdanos a desbaratarlas poco a poco, Señor. Y ayúdanos a creer que todos nosotros podemos superar el desánimo, Señor, el desaliento. Y que no hacerlo, que no enfrentarnos a ese desánimo, que darle más larga, Señor, que justificarnos por qué no hacer una cosa o por qué hacer otra. Es sencillamente exponer el potencial que tú has puesto en nuestra vida para que tú hagas tu voluntad, Señor. Tú tienes un propósito para todos los que estamos aquí. No hay persona, no hay hombre, no hay mujer, no hay joven, no hay señorita, no hay nadie aquí
que no tengamos de parte tuya un propósito por el cual estamos con vida. Pero a veces, Señor, estas crisis, estos desalientos, sencillamente nos hacen perder el rumbo, quitar la mirada de ti, tropezar en la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos. Por favor, Señor, habla al corazón de tu iglesia. Y si hay alguien que está desalentado aquí esta mañana, fortalece su corazón, Señor, y ayúdale a derramar totalmente su alma delante de ti, como el Señor Jesús también lo hizo. Y mientras la iglesia está orando, yo tengo una palabra final para ti en esta mañana que nos visitas. En el Evangelio de Juan, yo te leía: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero quiero que escuches la continuación de ese Evangelio. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué? Tú no tienes por qué rechazar al Salvador. Tú no tienes por qué irte de este lugar con tu desánimo y tu desaliento, sin esperanza. Tú puedes salir de este lugar con esperanza, con una nueva naturaleza. Si tú quieres recibir esto de parte de Dios, cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás y dile una oración como esta: Señor, esta mañana reconozco que Jesús vino a este mundo por mí, que Él tomó mi pecado sobre sí y pagó el castigo por mi pecado. Sufrió tu ira sobre su cuerpo en esa cruz para que yo pudiera ser llamado tu hijo, para que yo pudiera ser llamada tu hija. Yo creo tu palabra esta mañana y recibo a Jesús en mi corazón. Me entrego totalmente a Él. Recíbeme en tus brazos, por favor. Si alguno de los presentes hizo esta oración conmigo esta mañana, quiero pedirte un favor ahí donde estás. Indícame que has hecho esta oración conmigo levantando tu mano en alto, por favor. He visto su mano. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más que hizo esta oración esta mañana, pidiendo al Señor que entre en su corazón? ¿Habrá alguien esta mañana que ha hecho esta oración conmigo para recibir a Jesús y ser llamado hijo de Dios o hija de Dios? Eso no es algo que yo te pueda dar el título, no es algo que un hombre te lo pueda dar, no tiene que ver con cambiar de religión o cambiar de templo donde te reúnes. Es cambiar la manera en que te has relacionado con Dios. Y si tú tomaste esa decisión esta mañana, yo te pido, por favor, comparte conmigo que has tomado esa decisión, levantando tu mano ahí donde estás. ¿Habrá alguien esta mañana que tomó esa decisión? Levántame tu mano en alto, por favor, para que pueda verte, orar por ti y explicarte la decisión que has tomado en esta hora. Por última vez, ¿hay alguien que tomó esta decisión? Si ha sido tú, levanta tu mano, por favor, ahí donde estás. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz. Quizás hasta hemos perdido el ánimo, Señor, para hablarle a nuestros compañeros de trabajo del evangelio de buenas nuevas que trae salvación. Quizás hasta hemos perdido el ánimo, Señor, para congregarnos y traer a otros también. Ayúdanos, Padre amado, que seas tú quien pueda revitalizar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, y levantarnos para la honra y la gloria de tu nombre. Te agradecemos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.